En este ejercicio se requiere construir un contenedor de combustible con forma de cilindro circular recto, de modo que la suma entre el diámetro de la base y la altura sea de 3 metros. Este es un problema de optimización que vamos a resolver usando derivadas. Nos piden determinar las dimensiones del contenedor de mayor volumen posible. Para poder resolver este tipo de problemas, lo primero que hay que hacer es la modelación matemática, o sea, ser capaces de llevar a fórmulas matemáticas la información que nos están entregando en este enunciado. De partida, el contenedor tiene forma de cilindro, ¿ya? Un cilindro circular recto, o sea, la base es un círculo, y acá nos dan una primera información que podemos llevar a fórmula. Dice que la suma entre el diámetro de la base y la altura tiene que ser de 3 metros. De hecho, es la única información que nos están dando sobre longitudes. Entonces, para poder llevar esto a fórmulas matemáticas, lo primero que tenemos que hacer es definir variables. En primer lugar, tenemos el diámetro de la base y para poder hablar de diámetro necesitamos el radio de la base. ¿Ya? Aquí vamos a replicar la base de nuestro cilindro, que es un círculo y tiene un determinado radio, que es esta distancia que estoy señalando aquí. Entonces, esa es una primera variable que introduje, la variable R. Entonces voy a considerar R, obviamente es un valor positivo por tratarse de una distancia. Entonces, este es el radio de la base del cilindro. Y por otro lado tenemos la altura del cilindro. Y la altura corresponde a esta distancia que va de aquí hasta acá. Y a esta altura le llamaré h. Entonces definimos h también positivo. Y eso corresponde a la altura del cilindro. Entonces esa es una de las primeras cosas que tenemos que tener presente al momento de hacer la modelación de un problema, es definir las variables en caso de que el ejercicio no me entregue las variables en el enunciado, ¿ya? Así que en nuestro caso vamos a trabajar con las letras R y H y estamos indicando lo que representan. Ahora, la información de la suma entre el diámetro de la base y la altura es de 3 metros, tenemos que ser capaces de llevarlos a una fórmula matemática. Entonces, lo voy a escribir en palabras primero. El diámetro de, eh, de la base más la altura tiene que ser igual a 3 metros. Pero como hemos definido variables, entonces podemos escribir esta igualdad en términos de nuestras variables. Recordar que el diámetro es el doble del radio, o sea, el diámetro corresponde a esta distancia que estoy señalando aquí de color rojo. Ese es el diámetro, es 2 veces r. Así que 2 veces r más la altura, que es h, tiene que ser igual a 3. Entonces, ahí fuimos capaces de llevar a una fórmula matemática la información que nos están entregando. Y a partir de acá puedo despejar cualquiera de las dos variables, ya sea el radio o la altura. Yo voy a despejar la altura. Si despejo la altura de acá, me queda que la altura es 3 menos 2 veces el radio. Y además hay una observación aquí. Como la altura tiene que ser positiva, y acá la altura nos quedó en términos de una resta, nadie nos asegura de que esta resta sea positiva, así que tenemos que imponer la condición de que 3 menos 2r sea mayor que 0. Si desarrollamos esta inecuación, nos queda 3 mayor que 2r, y si despejamos nos va a quedar 3 medios mayor que r. Eso significa que el r no puede ser más pequeño que 3 medios. O sea, de aquí nos sale que r es menor que 3 medios. Por lo tanto, los valores que toma R, a pesar de que son desconocidos para nosotros, es que R va en el intervalo desde 0, porque tiene que ser positivo por ser distancia, hasta 3 medios. Esos son los valores posibles que puede tomar el radio en este problema. Ahora, dentro de estos valores posibles, dentro de este intervalo, yo quiero encontrar
el valor del radio óptimo de modo que el volumen sea el mayor posible. O sea, queremos encontrar el máximo de la función volumen. Entonces, en este ejercicio lo que tenemos que hacer es modelar el volumen. Entonces, hacemos el modelamiento del volumen. Y para ello tenemos que recordar cómo se calcula el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro se calcula siempre como el área de la base, que es un círculo, y el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado, y se multiplica por la altura del cilindro, que es por h. Entonces, esta es la fórmula del volumen del cilindro que, como pueden ver, depende del radio de la base y de la altura. No obstante, para poder usar la teoría de derivadas y de funciones de una variable para poder encontrar el máximo de esta función, no me sirve que esta función dependa de dos variables. Tiene que depender solo de una. Entonces, lo que vamos a hacer acá es escribir la altura que está acá, la podemos escribir en términos del radio, porque nosotros acá hicimos el despeje de la altura, que es 3 menos 2r. Así que este 3 menos 2r que está acá, lo vamos a reemplazar aquí. Por lo tanto, llegaremos a la fórmula del volumen. Va a ser pi por r al cuadrado por la altura, que es 3 menos 2r, con paréntesis. Y ahí podemos encontrar, entonces, una fórmula para el volumen que depende solamente del radio de la base de nuestro cilindro. Por lo tanto, ahí tenemos hecha la modelación. Entonces, la función que vamos a optimizar es la función v de volumen, que depende del radio, cuya fórmula es la siguiente. Vamos a multiplicar aquí término a término. Nos quedará 3pi por r al cuadrado menos 2pi por r al cubo. Entonces, esta es la función a la cual yo le tengo que encontrar su máximo, tomando en cuenta que r va entre 0 y 3 medios. Este es el dominio de esta función, la función volumen en términos del radio de la base del cilindro. Haciendo esto, que es la parte, digamos, que requiere de mayor habilidades matemáticas, ya podemos pasar a la teoría de derivadas para poder responder lo que nos piden, que corresponde a las dimensiones del contenedor de mayor volumen posible. Cuando nos hablan de dimensiones, acá tenemos que pensar en los valores de R y los valores de H, que hacen que el volumen de este cilindro sea el máximo posible. Así que ahora vamos a poder trabajar con derivadas. Recordar que nuestra función volumen era 3pi r cuadrado menos 2pi r al cubo, con r entre 0 y 3 medios. Entonces lo primero que vamos a hacer es derivar con respecto al radio. ¿Cómo derivamos? Derivamos con respecto al radio, por lo tanto, todo lo demás es constante, así que aquí 3pi es constante, se mantiene la constante y derivamos r cuadrado. La derivada de r cuadrado con respecto a r es 2r. Menos, acá tengo 2pi r cubo. 2pi es constante, se mantiene y derivamos r al cubo con respecto a r. La derivada de r al cubo es 3r cuadrado. Por lo tanto, la derivada con respecto al radio nos va a quedar 3 por 2 nos da 6, nos queda 6pi r menos 2 por 3 es 6pi r cuadrado. Y esa es la primera derivada de la función volumen. Y ahora, para encontrar puntos críticos, lo que tenemos que hacer es igualar a cero, ya que los puntos críticos son los puntos que nos anulan la derivada. Entonces, para puntos críticos, siempre tomamos la derivada y la igualamos a cero. O sea, nos quedará 6pi r menos 6pi r cuadrado igual a cero. Vamos a factorizar por 6pi r. 6pi r factor de 1 menos r. Y ahora, como tengo una multiplicación igualada a cero, eso significa que 6pi r es 0 o 1 menos r es 0. Luego, de aquí, 6pi r igual a 0, nos queda que r tiene que ser 0 necesariamente,
O aquí 1 menos R igual a 0, despejamos, nos queda que R es igual a 1. Por lo tanto, nuestra función volumen tiene dos puntos críticos, R igual a 0, R igual a 1. Matemáticamente nos dio el punto crítico R igual a 0, pero para efectos de nuestro ejercicio contextualizado, este valor no es válido como punto crítico, ya que estamos trabajando en un dominio que no toma el cero. Recuerden que acá el intervalo está abierto. Así que no es válido, no pertenece al dominio de la función con la que estamos trabajando, así que R igual a 0 no es un punto crítico válido. En cambio, R igual a 1 sí es válido porque el 1 sí está entre 0 y 3 medios. Así que este punto crítico sí pertenece al dominio de la función volumen y por lo tanto es correcto ese punto crítico. Y solo hay un punto crítico, R igual a 1. Lo que nosotros buscamos es encontrar el máximo de la función volumen. Así que lo que tenemos que hacer es verificar que este punto crítico, R igual a 1, es un máximo de esta función, la función volumen. Y para poder verificar que es máximo, tenemos que pasar por la segunda derivada. Y así podemos clasificar el punto crítico. Entonces, la primera derivada, voy a copiarla del paso anterior, era 6πr menos 6πr cuadrado. Y ahora vamos a derivar nuevamente. Entonces, la segunda derivada del volumen es, derivamos con respecto al radio, 6pi por r. 6pi es constante, se mantiene la constante, y derivamos r con respecto al radio. Y esa derivada vale 1, así que solo nos queda 6pi. Menos 6pi, que es constante, que está multiplicando, la mantenemos y derivamos r cuadrado con respecto a r. La derivada de r cuadrado es 2r. Por lo tanto, la segunda derivada nos queda 6pi menos 12pi r. Y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar el punto crítico para poder clasificarlo. Así que r igual a 1 es punto crítico y lo que hacemos es sustituir en la segunda derivada. Entonces reemplazaremos r igual a 1 y estudiaremos su signo. 6pi menos 12pi por 1, eso es solo 12pi, y al hacer la resta nos queda menos 6pi, que es negativo. Y acá tenemos que usar un criterio que es llamado el criterio de la segunda derivada. Cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico nos da negativa, eso significa que el punto crítico que reemplazamos en realidad es un máximo local de la función volumen. Si nos hubiese dado positivo, significaba que el punto crítico es un mínimo. Y si nos da cero, el teorema no es concluyente. ¿Ok? Así que en este caso, hemos encontrado que R igual a 1 es un máximo local gracias a este criterio, el llamado criterio de la segunda derivada. Y ahora que tenemos el valor de R igual a 1, vamos a poder concluir y responder lo que nos preguntan. Vamos a la conclusión. Aquí hay un gráfico que voy a explicar enseguida. Entonces, ya sabemos que R igual a 1 metros, ¿ya? Porque aquí las longitudes están en metros, eh, es un máximo de la función volumen, pero como acá me piden las dimensiones, eso significa que eh, las dimensiones significa el radio de la base y la altura del cilindro. ¿Ok? Entonces, la altura, para obtenerla, tenemos que devolvernos a cuando hicimos el despeje de H en la modelación. En el primer paso, aquí nosotros hicimos el despeje de H. H es 3 menos 2R. Entonces, como ya conozco R, lo reemplazo aquí y obtenemos H. Así que, para concluir, H era 3 menos 2 por R, es decir, H es 3 menos 2 por 1. O sea, 3 menos 2, H también es 1 metros. Por lo tanto, las dimensiones óptimas del cilindro
son el radio de la base igual a 1 metro y la altura del cilindro también igual a 1 metro. Y ahí estamos respondiendo a la pregunta. Y aquí tenemos entonces la verdadera forma que debe tener este contenedor. El radio de la base es 1, o sea, esta distancia de aquí, de aquí hasta acá debe ser de 1 metro. Mientras que la altura, que es la distancia de aquí hasta acá, también debe ser 1 metro. Y con eso nos aseguramos que el volumen que está generando este contenedor es el máximo posible, un volumen que se mide en metros cúbicos. Y se cumple además la condición de los 3 metros. Recordar que se tiene que cumplir que al sumar el diámetro, este diámetro vale 2 metros, si le sumamos la altura que es 1, nos da efectivamente 3 metros. Se está cumpliendo. Y adicionalmente, a modo de comprobación, nosotros podemos graficar la función volumen. Acá yo la puse en GeoGebra, eso sí tuve que hacer un pequeño cambio. No puedo usar la letra R para la variable, así que tuve que cambiarla por una X. Entonces por eso es que la función nos quedó de esta forma. En vez de pi por el radio al cuadrado, aparece pi por x cuadrado. Y por la altura, que era 3 menos 2R, lo cambié por 3 menos 2x. Y por supuesto, respetando el dominio. X, que es el radio, va entre 0 y 3 medios. Entonces GeoGebra me graficó esta porción de curva, que es una función cúbica, que por eso tiene esta forma de acá. Podemos ver que se respeta el dominio. Acá están los valores del radio, que va de 0 hasta 1,5, que es 3 medios. Y podemos ver que cuando el radio es 1, fíjense que en la curva el volumen alcanza su máximo valor, que es un número un poco más grande que 3. O sea, el volumen máximo es este de acá, que es aproximadamente un poco más que 3 metros cúbicos para este contenedor. Entonces, de esta manera, con el gráfico de la función, podemos comprobar de que efectivamente se está llegando al máximo requerido. Y con esto finaliza la resolución de este ejercicio.